32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
Here. Ok, probando audio. Me parece que sí, no me contestaron, pero bueno. Perfecto. Gracias. Una pregunta antes de iniciar, ¿es incentivado nada más el uso de cámara o obligatorio? Incentivado. Ok, gracias. Bueno, buenos días, panel, buenos días, compañeros. Voy a dar paso a leer la moción para poder iniciar y tener un concepto bastante claro sobre lo que venimos a debatir. Las tecnologías fintech son soluciones tecnológicas de servicios financieros y, a diferencia de las instituciones financieras centralizadas, algunas de estas permiten invertir en bolsa con poco dinero, poseer una cuenta con poco capital, la contratación de seguros y el otorgamiento de créditos en línea, entre otras acciones financieras. Algunos ejemplos son Fondeadora, Cuenca, eToro y Robinhood. Ok, voy a iniciar mi argumento diciendo que la tecnología es para todos. La tecnología a lo largo de la historia permite hacer la vida del ser humano más cómoda, práctica y versátil. Esos van a ser los pilares sobre mi argumentación. Ok, hoy en día todos tenemos la libertad de elegir. Más específico, elegir qué hacer con nuestro capital. Aunado a eso, si decidimos levantarnos un día y decir, hoy quiero generar nuevas maneras de obtener dinero, de hacerme con un poco más de dinero. ¿Por qué? Porque es válido. Así es como vivimos también en nuestra sociedad, estamos en un entorno capitalista, no hay que dejarlo de lado. Entonces, no es nada más mera ambición, no es nada más mera avaricia, ¿no? No, es simplemente me levanté con ganas de tener una mejor oportunidad para mí y con eso puedo seguir diciendo que tenemos que tener la oportunidad de hacerlo de la mejor manera, para que podamos hacer esto requerimos opciones. Siempre una decisión, cuando se tienen opciones, siempre va a ser mejor porque así vas a poder comparar, poder saber en dónde te van a poder dar una atención hasta más cómoda, práctica o hasta más apegada a tu personalidad. Eso existe hoy, se llama también, se le conoce como el marketing, ¿no? El neuromarketing, ya también conocido, en donde se toman en cuenta rasgos muy particulares de las personas y con eso se puede hasta llevar a cabo con publicidad, con anuncios, con todo ese tipo de cosas. Bueno, para no desviarnos del tema, a lo que me refiero son las opciones. Sí, siempre es mejor para tomar la decisión más concisa, más planificada. Y entonces, no solamente que creamos que esta oportunidad de generar más dinero a través de la inversión sea solamente acudiendo a una institución financiera, que no se tenga simplemente esa idea que voy a tener que ir a hacer un trámite súper engorroso, o hoy en día también con la pandemia que estamos teniendo es salir. O sea, yo no quiero salir y quiero poder tener la oportunidad de invertir mi dinero. Bueno, pues para eso existe la tecnología, para eso podemos hoy en día a través de computadoras, teléfonos, lo que sea que nos permita, cualquier aparato digital, que nos permita una conexión a internet, claro, y con eso podemos tener la oportunidad de decir y de decidir qué hacer con nuestro dinero. Porque también se tiene otra idea que como uno no tiene el conocimiento, pues tiene que acudir luego con una persona que sí lo tenga y te tienes que asesorar y además es un gasto extra. No solamente va a ser el gasto que vas a hacer de la inversión, sino el asesoramiento que te conlleva eso. Entonces, ahí se explica todavía hasta de manera eh, práctica lo que es esta llamada tecnología fintech. Entonces, aquí en esta casa la incentivamos. ¿Por qué? Pues para darle a cada persona la oportunidad de elegir todavía más allá y elegir el medio que le reditúe y le dé más valor a su dinero, más valor al dinero que gana con el esfuerzo que hace, pues trabajando. Entonces, esto se sustenta bastante claro. Y una evidencia es que algo nuevo, es evidente que algo nuevo pueda generar incertidumbre, pero no hay que dejar de lado de este hecho, y es que es una verdad innegable, que solo sobrevive el que se adapta.
Nos pasa hoy en día en cuestión a lo de la pandemia. Si no te adaptas a mínimo traer una protección personal, bueno, pues todos sabemos en qué riesgo te puede meter. Pero obviamente con esto no quiero decir que no utilizar las nuevas tecnologías es sinónimo de perecer, no. Simplemente en este caso, el que no aprende a usar las tecnologías emergentes va a vivir una vida llena de frustraciones y carente de oportunidades. Es tan frustrante decir que por no tener el mismo el mismo acceso al conocimiento, vas a tener menores oportunidades a otra persona y eso en esta casa es lo que queremos evitar. Queremos ayudar a las personas que aprendan que se puede hacer todavía más allá que simplemente tener el teléfono y usar redes sociales, que simplemente mandar mensajes, ¿no? Ya nuestros aparatos se tienen que convertir en una herramienta todavía más allá, no solo de comunicación, ya está para poder de verdad transformar nuestro entorno. Todo el mundo sabe que con dinero podemos transformar nuestro entorno. ¿Por qué? Pues porque nos da las oportunidades de planificar nuestra vida con mayor seguridad. Y eso es a lo que se basa también esta parte del capitalismo. Necesitas el medio para conseguir el fin. Y ahorita, y el medio en el que se mueve, pues es el dinero. Y nuestra manera en la que podamos invertirlo y hacer que todavía nos reditúe más allá de lo que ya es. Entonces, al vivir una vida sin tantas complicaciones y de una manera más versátil y práctica, pues estaríamos generando una mayor comodidad en nuestro lado de la casa, en nuestro mundo. Y por esa razón nuestro mundo es mejor, porque incentivamos el uso de las fintech. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora, para iniciar el debate en oposición, llamamos a Gabriela para que primero pruebe su audio y luego inicie su discurso. Here, here. Hola, buenos días a todos y todas y todos. Sí, ¿sí me escucho, no? Sí. Ay. Tengo un poquito de problemas respecto a mi... Ay, no sé qué hice. Bueno, tengo un poquito de problemas con esto de la tecnología, pero pues ya, quiero pensar que todo el discurso va a salir bien y todo. Sí me escucho, aunque no sé si está encendido mi cámara. Sí, te escuchamos y te vemos también. Espero que me escuche bien en el discurso, porque pues encendí la cámara y en los debates anteriores al encender la cámara me cortaba un poco el audio, pero igual si no llegan a escuchar o si sucede algo me pueden interrumpir para decírmelo. Bueno, entonces, dicho todo esto, no veo el cronómetro. Ay, no sé. Pues no. Ya no te preocupes. ¿Ves los cuadros donde están las camaritas de cada persona? Como las fotos y eso. Ajá. Ok. Si buscas, debería aparecer en una de esas cajitas la transmisión de Adrián. Su nombre es Sala 03, juez Adrián Duque. Y allí la puedes fijar y verlo, el cronómetro. Va. No alcanzo a ver los points por texto, así que me agradaría si me pudieran abrir el micrófono y solo decir point y ya pues yo se los concedería. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, voy a iniciar con mi discurso en
en 3, 2, 1. Panel, buenos días a todos, todas y todes. Panel, hay que tener muy en cuenta respecto a que estos servicios financieros que no queremos incentivar de este lado de la casa, de este lado de la bancada, no queremos incentivar respecto al fintech, que son nuevas tecnologías. Hay que tener muy en cuenta, Panel, que estas no son físicas, que estas meramente son tecnológicas y que no abona al aspecto, en el aspecto de que las personas podamos tener esa socialización. Voy a comenzar refutando algunos comentarios que hizo nuestra cámara contraria, que respecto a su comodidad y práctica, lo menciona él, pero hay que tener muy en cuenta que, Panel, esto muchas veces nos hace que podamos correr cierto peligro y que pueda ser fraude. ¿Por qué puede suceder esto, Panel? Pues porque no tenemos como tal esa socialización, no tenemos ese trato directo con una persona o con algún banco, sino meramente es con el aspecto digital. Hoy. Permíteme poquito, Panel. Hay que tener en cuenta que el aspecto de tener un trato directo es un derecho de las personas, es un derecho que todos tenemos respecto a hacer trámites, ya sean económicos, ya sean sociales, ya sean relaciones pues con otras personas, ¿no? Es un derecho que tenemos. Bien, Panel, lo que menciona a continuación es que está la comodidad de no querer salir y también menciona que el hecho de no tener estas aplicaciones o estos aspectos de fintech no es un poco carente de oportunidades. Y es que, Panel, hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso a internet, que no todas las personas tienen acceso a un teléfono, que no todas las personas tienen acceso a descargar aplicaciones. ¿A qué me refiero con que no tienen acceso? Panel, hay muchas comunidades lejanas acá afuera, por ejemplo, aquí en México hay muchas comunidades de los alrededores, de las periferias de las ciudades que no tienen internet, que no tienen celulares, que incluso esas personas pues tienen que ir a los bancos como más cercanos, que puedes, aquí hay unos bancos, se me olvidó comentar eso, bueno, hay los bancos como que abonan a la Muy baja. ¿no? Permítame un poquito, que es como uno de los importantes, como Banco Azteca, como Banamex, como Bancomer. Ajá. Y Panel, voy a mencionar mucho el aspecto de Banco Azteca. Este Banco Azteca, que es un banco físico, que no es como tal una tecnología, este Banco Azteca ha abonado mucho a la economía del pueblo mexicano. Muchas familias, aquí entran las familias, Panel, muchas familias tienen familiares, personas, pues sí, personas familiares que se van incluso a Estados Unidos a trabajar y que de allá les mandan este dinero. Estos bancos, existe otro que se llama Soriana. Bueno, este es un centro comercial, pero como tal tiene un vínculo con este banco que es Banco Azteca, o bien también conocido como Electra, que forman parte. Cuando las personas de Estados Unidos, creo que se va a apagar mi teléfono, espero no suceda. Cuando las personas mandan dinero de Estados Unidos, te cobran 3 pesos por cada 100, es decir, 100 pesos es igual a $5. Por 1,000 pesos que serían aquí en pues México, sí, 1,000 pesos son igual a $50 que mandarían. Por esos 50 dólares que te manden, son $1.50 lo que te estarían cobrando como estos bancos físicos. El compañero dice que hay mucha carencia de oportunidades, que incluso gastarías más en el pasaje. Sí, Panel, pero date cuenta que muchas personas, como ya lo mencioné, no tienen no tienen como ese aspecto de tener el teléfono. Muy baja. Permítame un poquito, de tener esos medios de comunicación. Bueno, a ver, dame tu punto rápido.
Tomando en cuenta que 3/4 del mundo tiene un celular o un dispositivo y que los bancos son los que usan la tecnología, ¿no sería mejor darle la tecnología a estas personas porque de por sí ya tienen la mayoría del mundo los medios? Panel, hay que tomar en cuenta de que sí, precisamente eso sí, quisiéramos que las personas tuvieran acceso, no solo para poder estar en un banco, Panel, para poder tener estas transacciones y para tener estos servicios financieros, sino para más allá de esto, para poder comunicarse con sus familias. Tristemente eso no es posible, sería súper genial, pero no lo es. Voy a comenzar con mis primeros argumentos, que después mi compañero Misty los va a explicar súper bien porque es súper chido. El primero, ¿por qué es viable? Porque puede haber un fraude electrónico, porque hay poca información de la comunidad respecto a las comunidades lejanas y, pues sí, a las comunidades lejanas que no tienen como tal esos bancos. Entonces, como no pueden acceder a esa información, a esas nuevas tecnologías, corren el riesgo de que como están pocos informados, de que son personas que incluso muchas veces pues no es como que hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela, incluso hay personas que pues todavía no saben leer, no saben escribir, entonces esas personas pues tienen que acudir a estos bancos más cercanos de las ciudades para poder hacer como este tipo de servicios financieros. El segundo, y por qué es necesario, porque las aplicaciones de ese lado de la bancada no es exclusivo, Panel. Hay que tomar en cuenta que estos bancos como Banco Azteca, como Banamex, como Bancomer, también tienen sus aplicaciones. En todo caso, no es exclusivo de la otra bancada. El tercer argumento, ¿por qué es legítimo? Porque ya existen algunas plataformas, por ejemplo, PayPal, cuando participamos en otros torneos respecto a pues de otros países, el SEMUDE, no sé, ahorita con los torneos en línea, de alguna forma tenemos esa capacidad de poder contar con estos servicios financieros incluso ya a distancia. Ya mencioné lo de las remesas de las personas de Estados Unidos que pueden mandar a Oxxos, que mandan a Sorianas, que mandan a Banco Azteca, porque es accesible, que no todas las personas pues pueden acceder. Es facilidad porque muchas veces las nóminas de las personas están ligadas con las empresas, que más tarde lo explicará mi compañero hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora llamamos a Ilse para que pruebe su audio e inicie su discurso. Here, here. Hola, buenas tardes. Voy a empezar... buenos días, perdón. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Actualmente existe mucha problemática ante la capacidad y conocimiento en conocer e invertir, en tener la capacidad y el dinero para poder contar con una cuenta y contratar un seguro. Entonces, al usar la tecnología fintech, estás haciendo una inclusión al contemplar a las personas que no se encuentran cerca de un banco y que tampoco cuentan con los recursos necesarios para poder contar con una bolsa de dinero o seguro de vida, pues algunas veces es necesario contar con una cantidad primeriza, dejando al lado a personas que quieren tener una economía responsable, segura y un dinero que los beneficiará en todos los ámbitos de su vida. Porque así las personas podrán ir formando una educación financiera, educación que a veces es muy poco complementados y es indispensable. Sin embargo, al poder contar con esta tecnología fintech a la mano, así como un asesoramiento personalizado, sin la necesidad de hacer filas o encontrarse con empleados que únicamente les dieran esta oportunidad de comenzar una actividad responsable financiera, por no poder contar con un crédito suficiente o con todas las características que te piden, que se encuentra totalmente fuera de tu alcance. Es así como muchas personas pierden la oportunidad de poder comenzar una vida dentro de este ámbito económico responsable. Nuestra Cámara Alta de Oposición nos menciona que existen personas en las cuales mediante estos bancos les mandan dinero. Pero también debemos de tomar en cuenta que nos encontramos dentro de una sociedad muy peligrosa, muy violenta, que existen frecuentemente altos índices en asaltos, altos índices en los cuales te roban las cantidades de dinero que tienes dentro de tu cartera. Entonces, al usar estas aplicaciones ya no te encuentras expuesto, porque también
menciona Cámara Alta de Oposición, que es por la socialización. Lo siento, pero a mí me interesa más ahorrarme dinero y encontrarme seguro dentro de mi hogar, dentro de mi trabajo, o que realmente no he tenido el horario suficiente para poder hacer un depósito, sin contar las filas, sin contar los diversos horarios que tienen estos bancos. Entonces, no únicamente al usar esta aplicación te encuentras seguro, sino también aseguras tu dinero, pues se encuentra dentro de esta plataforma y así ya no estás expuesto a que alrededor del camino te vayan a asaltar o te vayan a quitar todos tus ahorros, porque eso suele pasar demasiado. Consecuentemente, también es necesario ante el avance tecnológico, y es que el avance tecnológico nos está consumiendo a todos por igual, desde el ámbito de salud hasta el ámbito de la economía. Es por eso que es necesario comenzar a implementar el uso de esta tecnología de fintech, ya que también estás incluyendo a personas que cuentan con internet, pero no pueden contar con un seguro de vida, pues los intereses o la cantidad que se le pide está totalmente fuera de su alcance. Así que con el uso de la tecnología fintech también lo estás incluyendo, porque es necesario e indispensable que todos sepamos ahorrar, invertir, gastar, etcétera, para poder hacer, beneficiarnos a nosotros y a nuestra familia. Es necesario que todos podamos sentirnos seguros en que en cualquier momento dentro de nuestro celular o nuestra computadora tenemos una aplicación que nos protege en caso de accidentes, en caso de enfermedades, pues debemos de recordar que nos encontramos en una situación pandémica, una situación en la cual en cualquier momento nosotros nos encontramos en una situación vulnerable. Por lo tanto, si nuestra sociedad utiliza esta plataforma, podrá contar con un seguro de vida, un seguro que la protegerá tanto a esta persona como a su familia de gastos hospitalarios, de medicina, de oxígeno, al igual que diversos accidentes que suelen ocurrir cuando se encuentran en la ciudad. Porque el uso del fintech es un bienestar que se le otorga a las personas que no han contado con la capacidad suficiente en poder contratar un servicio de banco, pues su estatus económico no se encuentra al alcance de poder cumplir con una bolsa o poder invertir. Entiendo que mencionan de las comunidades aisladas, pero también cuántas veces hemos visto que estas comunidades quieren comenzar a mejorar su vida, pero el banco les pide intereses muy altos o les pide una cantidad que está totalmente fuera de su alcance. Entonces se encuentran estancados y no pueden continuar creciendo como personas, no pueden irse haciendo una cuenta de ahorro para tener una mejor casa, para tener un carro en el cual les ayudará a transportarse a lo largo de su vida. Porque estas personas han querido realizar inversiones o crear una cuenta de ahorro y esta oportunidad se les ha cerrado por no poder cumplir con los requisitos y horarios de esta institución financiera. O incluso también debemos de observar el otro lado, que hay personas que por cumplir con estos requisitos, por cumplir con los intereses altos que estos bancos le están pidiendo mensualmente, hipotecan sus casas, sus carros o sus negocios. Entonces, realmente de otorgarles un beneficio en poder obtener cierta capacidad de ir avanzando e ir sintiéndose más cómodos dentro de su vida y el beneficio de su familia, únicamente les están quitando más la oportunidad de obtener lo que quieren, pues están perdiendo elementos indispensables para su vida o para su trabajo o para poder contar con la economía de aún continuar dentro de este servicio. Entonces, al tener a tu lado esta tecnología, incluso podrías empezar no únicamente a cuidarse tu economía, sino también a invertir en lapsos pequeños pero seguros de acuerdo a tu economía sin generar endeudamientos que en 10 o en 20 años los terminarás de pagar. Así que, por lo tanto, esta casa está incentivando el uso de fintech, porque así le estamos otorgando una oportunidad y una educación financiera que muy pocas instituciones tienen, y es la capacidad de poder ejercer tu economía de manera adecuada, correcta e informada, pues es un bienestar que te beneficia a lo largo de tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Y ahora, para cerrar el debate en las cámaras altas, llamamos a Mitzi para que pruebe su audio e inicie su discurso. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ok, tengo un problema con la cámara, no voy a poder prenderla. Los pois por escrito, me parece bien. Y pues bueno, empiezo mi discurso en 3, en 2, en 1.
Bueno, panel, hay que tomar muy en cuenta lo que corresponde a la carga de la prueba que nosotros tenemos que comprobar como Cámara de Oposición y lo que no comprobó la Cámara de Gobierno a lo largo de estos 14 minutos de debate que ya fueron utilizados por la Cámara contraria. 14 minutos en los que fundamentalmente pudimos identificar 6 puntos de la Cámara opositora. Entonces vamos a empezar con las refutaciones. El primer punto nos mencionaba, parafraseando, siempre es mejor el tener que tomar una decisión cuando se tiene una gran variedad de opciones para poder tomar esa decisión. Así pues esta libre competencia genera que tú como consumidor puedas tener la capacidad de poder elegir la que a ti, según tus capacidades económicas, según tus gustos, tal vez también, puedas elegir la que mejor te convenga. Bueno, nosotros consideramos que la carga de la prueba de este argumento es correcta, si se necesita pues esta decisión para poder elegir, ¿no? Esto pues sí no tiene nada de negativo. Sin embargo, no es excluyente de nuestro lado de la Cámara. Bueno, vamos a explicar esto. Ya existen las bancas que permiten la inversión de manera física y que tienen más antigüedad en el ambiente mexicano, como ya lo comentó mi compañera Gaby. Bancos como Bancomer, el Banco de México, Banco Azteca y un gran etcétera, ¿no? Por su gran antigüedad se han diversificado mucho los bancos aquí en México y supongo que esto pasa en muchos países, pero vamos a centrarnos un poco más en México porque, por ejemplo, yo tengo entendido que Fintech es mexicano y también para que los argumentos aterricen un poco con más impacto, tratar de contextualizar en un entorno más pequeño que sería México en lugar de toda Latinoamérica o más. Esta libre competencia no se ve afectada de nuestro lado, puesto que esta gran diversificación que han tenido los bancos permite de nuestra bancada poder argumentar que la ciudadana, el ciudadano que quiera tener esta decisión de la libre competencia de ver cuál banco va a elegir, ya tiene suficientes y demás opciones en los bancos ya existentes. Y creemos nosotros que no es necesario crear otro banco más para que tenga esta capacidad del ciudadano de poder ver cuál le conviene. Nosotros consideramos que ya hay más. Un minutito más después de la argumentación. Después nos mencionan en el segundo punto, no tenerle miedo a adaptarse. Bueno, nuestra compañera Gaby ya nos hizo el favor de poder argumentar esto de una manera totalmente interesante, puesto que las bancadas ya existentes en México sí se han adaptado de una manera correcta, puesto que quien no se adapta muere. Y tenemos, por ejemplo, la existencia de que en Banco Azteca, en Bancomer, cada uno de estos bancos, y no es que todos, o por lo menos una gran mayoría, para no generalizar, ya contienen tarjetas electrónicas en las que se pueden hacer cada uno de los beneficios que nos menciona la contraparte de una manera virtual con las tarjetas electrónicas que ya nos ofrecen los bancos existentes, que son estas instituciones centralizadas financieras que menciona la moción, ¿no? Entonces nosotros consideramos de nuevo que no es excluyente de nuestra Cámara. Ya los bancos ya se adaptaron, entonces, bueno, seguimos. Esos son los puntos de la Cámara Alta. Después nos mencionan relacionado a las filas y al robo. Esto refutando la única refutación que hicieron a lo largo de su argumentación. Referente a la socialización que se tiene a este contacto humano entre el ciudadano, el consumidor y el vendedor, ¿no? O la persona del banco. Nosotros consideramos que estas largas filas, número uno, se pueden ahorrar para las personas que no quieran hacer filas en esta modalidad virtual que ya tienen las bancadas, las bancas originales mexicanas, estas instituciones centralizadas financieras. Y número dos, el robo tampoco es excluyente, jurado de su bancada, puesto que nosotros consideramos, y lo argumentamos un poquito en los argumentos, espérate un poquito, en los argumentos que ya se mencionaron. Bueno, ¿por qué no es excluyente el robo? Es muy interesante y es un argumento, de una vez lo voy a explicar para no atrasarme, relacionado al robo. Es el argumento número 3 que mencionó la compañera sobre por qué es necesario, era el argumento llamado necesario. Los beneficios, ¿por qué es necesario no permitir que se incentive el fintech? Espera un momento. Es necesario porque el robo no es excluyente, lo argumento. Nosotros consideramos que en nuestra vida cotidiana podemos observar que las personas que son más adultas, más grandes, lo normal que hacen cuando observan este tipo de políticas públicas en los bancos que dicen, bueno, ahora ya tenemos esta forma de pagar más fácil de manera electrónica, lo que hacen estas personas, ahora sí que por su ignorancia en los términos digitales, es, oye, nieto, oye, hijo, ¿me puedes descargar esta aplicación? Oye, ¿me puedes poner la contraseña? Oye, ¿me puedes poner tu huella dactilar? Algo que, bueno,
Esto ocasiona en nuestra perspectiva que los nietos, que los sobrinos, que las personas que tienen acceso a estas tecnologías puedan estar haciendo mal uso de este sistema electrónico. Ahora bien, nosotros consideramos que esto no pasa en nuestro escenario, puesto que las personas que sí tienen acceso a la manera digital de las bancadas ya saben cómo manejarlas. Y las personas que no saben cómo manejarlas tienen la capacidad de poder ir de manera física a los bancos, a estas instituciones centralizadas financieras. Y así, en los bancos todos sabemos que te piden la huella dactilar, que te piden los datos a ti como persona para verificar que sí eres tú la persona. Entonces ahí tenemos esta comparativa del argumento número 3. Después la contraparte nos menciona relacionado a los bancos con intereses altos y la educación financiera, ya para terminar lo que ellos nos mencionaron. Y así abordo el primero y el segundo argumento que ya mencionamos. Ya explicamos por qué es necesario, pero no por qué es legítimo y por qué es viable. En el argumento número 1 explicamos por qué es legítimo. Nosotros consideramos que la accesibilidad, atacando directamente a este argumento que ya mencioné, que mencionó la contraparte, es fundamental en nuestra carga argumentativa de este lado. Accesibilidad de que, bueno, nosotros consideramos que las comunidades lejanas a lo mejor de las zonas más urbanas, de las metrópolis, no tienen capacidad de poder obtener estos aparatos electrónicos. Sin embargo, sí de poder ir a bancos un poco más cercanos. Nos ponemos el ejemplo de Banco Azteca. Acá en México, jurado, los bancos aztecas están en zonas un poco más rurales que los bancos un poco más grandes. Y estos bancos, a contrario de lo que dice la contraparte de que necesitan intereses muy altos y necesitas un montón de dinero para hacer una cuenta, el Banco Azteca con menos de 50 pesos te haces una cuenta. Y entonces, además de que ese banco tiene su propio sistema virtual, por si se te dificulta a veces ir a, no sé, 20 minutos en camión para poder ir a pagar o depositar algo, además de que tienen convenios, esto es muy importante, con Oxxos, bueno, el Banco Azteca no, pero otros bancos sí tienen con Oxxos. El Banco Azteca tiene, por ejemplo, con tiendas departamentales o como Soriana, convenios para poder hacer estos depósitos, mientras que nunca nos menciona la contraparte, por ejemplo, y nosotros lo desconocemos, si Fintech tiene convenios con alguna organización, con alguna tienda para poder hacer depósitos y así poder tener una mayor facilidad de pago, mientras que nosotros sí ofrecemos este servicio. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo, entonces argumento número 2 que mencionamos, los bancos también pueden tener apps, además de que esto relacionado al PayPal y a la legitimidad. Nosotros consideramos que los pagos electrónicos hacia cosas extranjeras ya están en nuestro lado de la cámara, puesto que existe PayPal, porque existe, bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por ese gran discurso y ahora abrimos el debate en las cámaras bajas con la intervención de Said. Por favor, pruebas primero tu audio y luego inicias tu discurso. Va. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Existo para ustedes? Sí, te escuchamos y te vemos. Va, perfecto. Va, muchísimas gracias. Denme 2 segundos en lo que pongo mi cronómetro, por favor. Los puntos de información, trataré de verlos por el chat, sí. Voy a poner una pequeña línea para no confundirme con los puntos de antes, ¿vale? Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, noten cómo ambas cámaras altas fallan en este debate en el momento en el que no conocen la manera en que funcionan las tecnologías descentralizadas y por eso es que no comprenden el clash de este debate. Creo que las cámaras altas se centran principalmente en cámara alta de gobierno, en presentarnos por qué esto garantiza mejores oportunidades y en cámara alta de oposición, porque esto puede ser proclive a fraudes. Pero nosotros creemos que cuando introducimos el punto de cuál es la importancia de que sea descentralizado y a qué tipos de mercados estamos accediendo, es cuando entendemos que el clash no está ahí, sino el clash está en donde el ciudadano común ve mejor sus finanzas. Es decir, por una parte, lo que nosotros les presentaremos es cómo este tipo de tecnologías permiten la descentralización, evidentemente, pero cómo eso le da poder a las personas y es en general mejor para los mercados de valores. Creo que los únicos que se pueden oponer a esta moción son las clases más privilegiadas. Y les explico por qué. Porque los mercados financieros a los que se refiere esta moción son exclusivamente a las bolsas de valores. Es decir, aquellos lugares donde cotizan las empresas para conseguir accionistas que les den dinero a su empresa para que ellos puedan invertir y después las personas que invirtieron vean un retorno sobre esa inversión. Eso es algo que prácticamente ningún banco, como lo mencionan Banco Azteca, puede hacer aquí en México y que no es tan sencillo como nos lo han planteado. Ahorita no.
Ahora, ¿por qué es importante la descentralización? Creo que lo primero que tenemos que entender de la descentralización es que no necesariamente requiere de un gobierno, es decir, creo, en el momento en el que no requerimos de un gobierno, no dependemos de un gobierno que esté detrás sustentándolo, y esto es bueno porque no dependemos de que un gobierno regula a estos bancos, a estas instituciones. Cuando un gobierno regula, un gobierno impone qué tipo de acciones, cuántas acciones se pueden realmente llegar a vender, y un gobierno simplemente por la manera en que maneja su política monetaria, es decir, si es la bolsa de Estados Unidos, la política monetaria de cuántos intereses ponemos va a afectar cuántas acciones se compran y se venden. En ese sentido, creo que también fallan en la alta de oposición, fallan a reconocer que el riesgo de fraude es mínimo en este tipo de tecnología, porque el riesgo de que sea como quebrantada también es mínimo. Tomaría, o sea, para romper cada una de las pequeñas transacciones, tomaría con el poder computacional de los más grandes del mundo prácticamente la edad del universo para que pudiera quebrantarse. Esto garantiza que no va a llegar a alguien y hacerte un fraude. Ahora, creo que antes de pasar con la argumentación de cómo esto le da más poder y estabilidad a las personas, primero haré como algunas refutaciones y después tomaré los puntos. Creo que a nuestra alta de gobierno les falta explicarnos por qué las opciones son mayores o por qué solamente son exclusivas de nuestro lado, algo que nosotros haremos, y les falta garantizarnos por qué va a haber como mayores oportunidades en general para las personas. Creo que además, nuestra alta de oposición nos dice que esto no abona a la socialización, porque al parecer ellos consideran como un derecho el trato personal, lo cual nosotros consideramos falso. Creo que entonces ni siquiera los propios bancos que mencionan tendrían como bancas electrónicas. Creo que además no consideramos que sea válido el punto de que no haya acceso, dado que al menos 3/4 partes del mundo tiene un dispositivo electrónico o un celular. Si bien una cuarta parte falta, creo que ya hay como suficiente para decir que se va a socializar, y además la mayoría de la población del mundo es letrada, al menos en los puntos más básicos, e incluso si no lo fuera, creo que los bancos te ponen en una posición significativamente más vulnerable en el momento en el que tu firma es falsificable, en el momento en el que ellos tienen todo el conocimiento y toda la tecnología. Es decir, los únicos que se quedarían en su mundo con esta tecnología son los grandes bancos y las grandes instituciones, pero la gente nunca llegaría a verlo tangible, nunca llegaría a relacionarse realmente con este tipo de tecnologías. Creo que sí es exclusivo la manera en que se desenvuelve este debate, porque este tipo de bancas solamente son accesibles para las personas con más poder. ¿Por qué consideramos esto? Bueno, antes de ir a ese punto, tomaré uno de los puntos de baja de oposición. Gracias. Aquí, a ver, un punto aclaratorio, panel. La cosa es que el gobierno nos está hablando como de la exclusividad que tienen estas aplicaciones para acercar a las personas a la bolsa de valores, cuando de nuestro lado también existe eso. Es literalmente, existen brokers que te cobran una comisión para poder acceder a la bolsa de valores. Entiendo tu punto, pero ahora le digo por qué no es cierto. Creo que tan solo el hecho de que tengas que tener el contacto de un broker ya establece el tipo de privilegio que tienes que tener para poder acceder a este tipo de cosas. Además, creo que en el momento en el que alguien más lo hace por ti, tú jamás llegas a relacionarte con la tecnología y jamás llegas a saber qué está pasando realmente por detrás. Creo que esto es mejor de nuestro lado y ahora les explico por qué. Creo que estas tecnologías le dan miedo a la mayoría de la población, no son amigables porque alguien más te lo tiene que hacer y todo parece como muy abstracto. En general se sustenta por grandes bancas, requieren de que tengas un gran renombre o que tengas muchos contactos y de que tengas al menos el suficiente dinero para que seas considerado como que puedes comprar una sola acción. Es decir, necesitas... En general las acciones son bastante caras y no es como que cualquier persona las pueda comprar. Creo que en ese sentido, las personas consideran esto más accesible, que es algo que le falta explicar a nuestra alta, porque tan solo lo pueden tener en sus celulares, lo pueden tener al alcance de su bolsillo. Y por supuesto, sí hay mecanismos que nos requería o que nos implantaba como imposición la alta de oposición, que es como necesitan tener convenios como PayPal. Pues bueno, la mayoría de transacciones se hacen, por ejemplo, a través de PayPal, al menos como en las cuentas personales. Creo que además, hay contratos automáticos que genera una máquina que ni siquiera necesitas de un abogado o de una persona que sepa de los mercados de valores para que se cumplan los contratos. Es decir, es mucho más probable que mi contrato se cumpla. Además, creo que las empresas que generan este tipo de fintech hacen un esfuerzo enorme por hacerlo más accesible, porque, por ejemplo, ponen más tutoriales. Creo que en general esto le da la capacidad de generar dinero constantemente a las personas y eso es bueno porque, por ejemplo, un estudiante no puede garantizar que tenga mejores oportunidades para, por ejemplo, comprar libros o tan solo para comprarse un helado, porque tiene la capacidad de desde su celular poder como generar dinero. Además, creo que
le da la oportunidad a las personas de poder pertenecer a este gran mercado que usualmente había estado reservado para una clase privilegiada. Es decir, pueden incluirse ahí y más aún, si empiezan a ver que les va bien, muy posiblemente tengan incentivos para también querer meterse al conocimiento de esta área y entonces también volverse personas que sepan de los mercados de valores a un nivel muchísimo más profundo, algo que de por sí ya tenemos en nuestro lado. Creemos que además las empresas se ven beneficiadas porque si hay más personas invirtiendo, incluso si es a través de estas fintech, vemos que hay más personas que pueden hacer transacciones y que le pueden dar más dinero a todo tipo de empresas y en general se ven beneficiados, ya no puedes hacer pues, se ven beneficiados porque hay más dinero circulando. Creo que además esto permite la circulación de nuevas monedas como el Bitcoin y que no necesariamente tengamos que depender de un gobierno, lo cual facilita que haya una economía global y además creemos que finalmente estas tecnologías son muy estables, por lo tanto creo que esto puede pre-refutar si la baja de oposición nos quería decir que eran poco estables y que no garantizaban la seguridad económica de las personas. Muchas gracias por ese gran discurso y ahora llamamos a Britney para que pruebe su audio e inicie su discurso. Hola, gracias. Hago chiquito como esto para alcanzar a ver los boys y voy a leer pues la moción. Esta casa incentivaría el uso de las fintech. Me dicen si me pueden escuchar, por favor. Sí. Ok, va, muchas gracias. Supongo que tú inicias el cronómetro cuando yo empiece a hablar, ¿verdad? Sí. Ok, va, muchas gracias. Y pues nada, qué gusto estar en esta sala, qué gusto estar con este panel, siempre lo digo, pero qué bonito. Y pues ya, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Varias aclaratorias para empezar con el debate de baja de oposición que son necesarias para entender nuestra línea argumentativa. Creo que igual, a diferencia de los bancos que son más baratos, que son accesibles porque hay diferentes bancos que se dirigen a diferentes nichos de mercado, no veo por qué esto es excluyente y no veo por qué necesariamente benefician a las personas más pobres y esto es algo que explicaremos a lo largo de nuestra argumentación. Creo que igual hay cooperativas de ahorro que funcionan igual con banco y que tienes el beneficio de que tú eres socio y que tú accedes a créditos con intereses muchísimo menores, con ganancias muchísimo más redituables. Creo que sí vamos a entrar el clash de por qué es importante la descentralización de la economía y por qué tiene muchísimos más perjuicios. Creo que esto parte de una visión liberal, panel, donde si perjudicamos a las personas más pobres porque son ellas quienes se mantienen rezagadas o que son ellas las que no tienen la misma protección de la intervención del Estado, porque justamente esta descentralización opera bajo la lógica del mercado, sí es más plausible que tengan daños. Noten como la fintech, esto que nos mencionaba de la bolsa de valores, ya le mencionamos cómo no es excluyente, pero como sí hay mayor volatilidad en el mercado. Y es que noten que inclusive el hecho de someterme yo a un banco central implica que ya hay un fondo de reservas que inclusive ya sé yo cuánto dinero hay en circulación y ya sé cuáles impactos económicos puede haber en determinado país o en determinada región. Creo que justamente el desconocimiento de cuántas operaciones digitales se haga y que no esté regulado genera, por ejemplo, cosas como la mayor especulación en la economía digital o inclusive cuestiones como el blanqueado del dinero y si somete a que las personas tengan ganancias mínimas. Y esto porque es importante que ya nos mencionaba, como ya se clash directo con lo que nos mencionaba la baja de gobierno. Noten que cuando sucedió el auge de cosas como el Bitcoin, el Dotcoin, otro tipo de monedas digitales que justamente no forman parte de una moneda central o de un banco central, lo que genera es que justamente hay mayor especulación en tanto que desconoces pues justamente cuánto dinero hay en la reserva, pero no solamente ello, como igual operan bajo la lógica de mercado y en tanto hay mayor demanda aumenta o disminuye el valor de las ganancias, según creo que no tenemos esa certidumbre. Nuestros argumentos van a jurar sobre dos cosas en específico. Uno, cuáles son los beneficios de las instituciones financieras centralizadas y dos, los perjuicios de las fintech. En primer lugar, creemos que las instituciones financieras centralizadas, el hecho de tener más tiempo en el mercado sí les permite tener beneficios exclusivos como lo podría ser el enlace con el Banco Central y con el Estado. Creo que esto es muy importante porque sí me da garantía de certidumbre. Noten, panel, que son instituciones que ya han sido reguladas de forma gubernamental y que si generan malas prácticas pueden ser sancionadas a diferencia de la ambigüedad con las fintech. Creo que justamente el hecho de responder a los bancos centrales también supone que va a haber una fiscalización o un monitoreo gubernamental que les permita tener finanzas sanas e inclusive también formar parte de la política monetaria del país. Creemos que es muy importante la política monetaria del país porque si no se regula, panel, puede tener daños macroeconómicos que pueden ser irreversibles o que por el contrario pueden dejar en mayor vulnerabilidad a las personas pobres. Creo que también tenemos
tenemos el beneficio de tener reservas suficientes con este tipo de instituciones, porque tenemos la garantía de que a pesar de que el número de transacciones financieras que se realice, sean muchas, sean pocas, no están como a disposición de lo que sucede en el mercado. De todos modos, sé que si hay algún riesgo, en tanto que hay un contrato establecido y reservas suficientes, como podré recuperarme yo de esa pérdida, o hay cierto tipo de obligatoriedad que a mí como consumidor se me responda bajo cualquier daño causado, bajo cualquier estrago económico. Pero también creemos que hay productos financieros completos. Creo que los bancos se han actualizado para tener productos que ofrecer a cualquier tipo de mercado, ya sean clase media, alta o baja. Inclusive las cooperativas, como tienen mayor penetración en la población, y así pueden configurar sus transacciones para saber cuánto quieren de manejo de cuenta, etcétera. Inclusive, o sea, creo que también el caso de baja de gobierno es súper contraintuitivo, porque nos menciona que va a beneficiar a las personas más pobres, pero yo no veo cómo las personas más pobres, como por qué querrían tener de la nada entrar a la bolsa. Pero creo que inclusive si quieren entrar a la bolsa es muchísimo más intuitivo pensar que les da muchísima más confianza ir con un asesor en el banco a que hacerlo de forma digital, cuando ya sabemos que hay muchísima desconfianza de, por ejemplo, las personas adultas mayores a cuestiones digitales. Pero también algo muy importante es que tenemos líneas de crédito amplias, por ejemplo, en tanto que estas instituciones hacen y reportan a otro tipo de bancos el historial de crediticio, para después que personas puedan adquirir un patrimonio propio, como lo podría ser un crédito por una casa, un auto o emprender un negocio. Si bien consideramos que las fintech sí generan como cierto tipo de préstamos o demás, creemos que las cantidades son mínimas, en tanto que buscan generar como menores gastos, y por lo tanto pues tienen menor utilidad. Pero también como la cuestión de la presencialidad, y que noten que aquí como desmontamos como los beneficios exclusivos que nos intentaban vender. Noten como los bancos no solamente cuentan como con esta asesoría personalizada para disipar tus dudas, para que ante desconocimiento yo pueda ofrecer herramientas financieras accesibles o pueda condicionarte un préstamo a cambio de que tú tomes cursos de educación financiera, sino que a pesar de que no tengas tecnología, a pesar de que no tengas internet, puedes ir a que alguien atienda tus necesidades, o inclusive retirar igual usando efectivo. 2 perjuicios de las fintech, y es que algo que nunca garantizan, pero la baja de gobierno dicen que sí les importa mucho, son las personas pobres. Yo nunca entiendo, panel, por qué las personas pobres, que en su mayoría utilizan dinero en efectivo, como van a intentar transicionar de forma significativa a este mercado económico digital, nunca nos lo caracterizan, nunca los mecanizan. Creo que hay pocos incentivos a que yo, que en su mayoría uso efectivo, ya que formo parte del mercado informal, como ahora quiera del plano introducirme a este mercado digital, que no solamente desconozco, sino que también me da desconfianza. Pero también algo muy importante es que hay menor capacidad de fiscalización por parte del usuario, para también tener menos certidumbre para los usuarios. Creo que lo que sucede es que esta brecha digital está presente con personas no solamente que viven en las periferias o que no tienen acceso a internet, sino con personas adultas mayores que no tienen un dominio bueno de la tecnología. Creo que justamente sí genera asimetría de la información y el desconocimiento digital, y genera que uno no se tome las mejores decisiones, o que inclusive si se toman no partan de los mejores impactos. Pero también en un último lugar, porque la falta de regulación por parte del Estado es muy problemática. Creo que estos riesgos que ha generado es que la tecnología ha creado huecos legales donde tomen ventaja este tipo de fintech, o inclusive como lo podrían ser las bitcoins u otras herramientas financieras digitales, que al no responder a la regulación, lo mismo generan impactos desconocidos. La especulación genera que haya pérdida del valor de las transacciones, o inclusive como lo vimos con Reddit, que literalmente pues cualquiera pudo generar dentro de estas transacciones, y el mercado financiero, al tener un punto de vista liberal, pues generó, o que puede generar como cosas positivas o también cosas muy negativas que son irreversibles, en tanto que no hay como esta misma protección por el aparato gubernamental. Pero también que es menos probable conocer si alguien está cometiendo acciones ilícitas, porque hay menor capacidad de rastrear este dinero, de conocerles titulares, porque no es la misma rigurosidad de la contratación. Creo que esto sí da mayor entrada a personas que trabajan y a personas que operan como por ejemplo en la clandestinidad, o inclusive en actividades ilícitas, que quieran ahorita pues hacer un blanqueado de dinero. Pero también hay un menor pago en los impuestos como los que se usan en la transacción de bancos. Creo que sí perdemos ingresos significativos, y también perdemos la protección al consumidor, que ya les mencioné, porque el hecho de sí responder a un banco central me hace, 1, responder la misma política monetaria, y 2, protegerme a mí como consumidor. Es cuando. Muchas gracias por ese discurso, y ahora para cerrar el debate en la bancada de gobierno llamamos a Nadia para que pruebe su audio e inicie su discurso. Here. ¿Me escuchan bien y me ven bien? ¿No me trabo ni nada? Sí, todo bien. Va. Y justo antes de empezar quisiera recalcar que preferiría mis puntos de información orales, y sí, eso es todo. Gran debate.
Bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, lo que voy a hacer a continuación durante todo mi discurso va a ser primero hacer una refutación directa al caso de baja de proposición, y también voy a comparar nuestros casos de ambas bajas. Luego voy a comparar nuestro caso con el caso de alta de oposición, y por último voy a comparar nuestro caso con nuestra propia bancada de altas. Primero, empezando con la refutación directa. Nosotros creemos que la banca baja ha perdido este debate en el momento en que no entienden del todo, o sea, en el momento en que nos traen que justamente la descentralización es buena porque está respaldada. Pero justamente, panel, nosotros creemos que fueron precisamente estas bolsas, como por ejemplo en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, donde quebraron y dejaron en pobreza a millones de personas, que como ya estableció mi primer orador, realmente quienes fueron afectados no fueron aquellos que realmente están involucrados directamente, como son las partes privilegiadas, sino fueron aquellos afectados, las personas que no pertenecen a este tipo de sectores. Y justamente Estados Unidos seguirá pagando por años esa deuda. Y no solamente no solamente es un caso que vemos en Estados Unidos, sino también lo vemos en México con el Fobaproa, que es cuando la banca quiebra y el Estado compra los bancos. Y seguimos pagando eso por años, más de 50 años. Entonces, panel, nosotros no creemos que justamente la descentralización sea buena, y ya después voy a volver a explicarles por qué y cómo mi primer orador lo trajo. Siguiente. Justamente la baja de proposición nos habla de que no entienden cómo vamos a apoyar más y al entender más. Ellos dicen que no entienden cómo es que nosotros estamos fallando, pero panel, déjenme hacer una pregunta más clara. ¿Qué es lo que preferimos o dónde hay mayor prejuicio? Cuando yo no entiendo, incluso cuando viene un asesor y me explica qué es la bolsa de valores, me explica cómo me puede ayudar, incluso si yo no lo entiendo por la complejidad del sistema en sí, ¿qué prefiero yo? Pues evidentemente no ir a un asesor, sino ir a una parte donde yo pueda entender el proceso a un nivel menos complejo de lo que ya existe. Esa descentralización y la oportunidad de darle paso a estas tecnologías es lo que va a abrir la cancha para las personas que jamás habían sido pensadas dentro de estos sectores económicos. Hablando de su punto o de su argumento de que los bancos, bueno, estas instituciones financieras centralizadas, justamente tienen una garantía de la certidumbre porque llevan más tiempo en el mercado. Creo que nosotros hemos probado que justamente con la parte de que han quebrado el sistema económico, realmente no me pueden garantizar esta certidumbre. Y al contrario, nosotros creemos que justamente con nuestra parte de el momento en que nosotros planteamos que ya no van a tener miedo las personas que ya no tenían acceso a esto, es un claro choque, porque justamente, al menos en nuestro lado de la casa, incluso si hay como esta parte de desestabilización, yo lo podría entender y ya no le tendría miedo al sistema actual. Nosotros creemos que en ambos lados sí puede existir cierta incertidumbre en el sistema complejo total de cómo funciona la economía en el mundo, pero nosotros creemos que el abrirle paso a este tipo de tecnologías podría ayudar a hacerlo más amigable. En mi primer orador entendió por qué esto tiene mayor accesibilidad. Es justamente, panel, el bajar la complejidad, el darle a la oportunidad a las personas que nunca la habían tenido. Y bueno, y eso también nos lleva justamente que nos abren como justamente tanto alta de oposición como baja de oposición, nos hablan que justamente existe esta gran brecha tecnológica, y nosotros sí entendemos, pero nosotros no creemos que ya va a ser nuestra realidad o la realidad en la que estamos apostando. Como dijo mi primer orador, hay 2/3 de la población mundial que ya tienen acceso a estas tecnologías, e incluso si no lo tuvieran, creemos que de nuestro lado es incluso ayuda más porque es más amigable para el mismo usuario. Y si lo pensamos también de su lado, justamente el hablar que no hay una accesibilidad a la tecnología tampoco es bueno, panel. ¿Por qué? Porque incluso cuando tienen acceso, como dicen que estos centros sí tienen acceso o tienen estas partes de la tecnología, incluso siguen siendo complejas. Entonces, si lo ponderamos, si podemos, de un lado tenemos, de su lado de la casa, tenemos un sistema tecnológico hacia las instituciones financieras centralizadas muy complejo que ni siquiera entienden, o uno que también está la parte de justamente uno más amigable, uno que sí podemos entender y uno que tiene más oportunidades para personas que jamás habían sido pensadas. Y también otro punto que quisiera aclarar, panel. Durante mucho tiempo, incluso las transacciones entre bancos, estas transacciones que no hablan durante mucho tiempo también fueron pensadas que eran muy peligrosas y podrían llevar a fraudes, podrían llevar a todo, pero como hemos visto, al momento de adaptarnos a la era tecnológica es cuando vienen las regulaciones. Entonces nosotros creemos que por eso le hemos ganado a la Cámara baja de oposición,
Y bueno, comparando nuestro caso ya con la Cámara alta de oposición, nosotros justamente creemos que ellos no entienden la descentralización. El Banco Azteca, el que han abogado mucho durante todo el debate, sí es una institución financiera centralizada. Como lo dijo mi primer orador, no consideramos que, no consideramos que este banco que nos han hablado, sí, adelante. Ok, respecto a lo que mencionaba también tu anterior orador, ¿ustedes consideran que es más privilegiado un ciudadano que va a un banco tradicional a uno que transfiere dinero con un dispositivo y que cuenta con internet? En ese punto quisiera aclararlo. Las personas que no van a estos bancos o no tienen acceso a ese tipo de tecnologías o que van a un banco presencial es justamente porque tienen miedo. Nosotros sí les podemos saber que existen personas que no tienen acceso a esta tecnología, pero no creemos que sea justamente la narrativa normal. Creo que como mi primer orador dijo, el equipo que va a ganar va a ser aquel que más bien que el class va a ser justamente donde el ciudadano común ve mejor sus finanzas. Ese ciudadano común ya hay que pensarlo con que tiene un acceso a la tecnología promedio. Esto quiere decir que uno sí puede tener ese acceso, pero lo se considera complicado. Y lo podemos ver en muchas personas, que es, no quiero complicarme la vida y prefiero hacerlo como siempre lo he querido y la forma que siempre me lo han garantizado. Creemos que en ambos lados de la casa es injusto hablar de esto. Siguiente, ya como finalizando, justamente nosotros creemos que la Cámara alta de oposición pierde el debate en el momento en que ni siquiera entienden lo que es la descentralización, ni siquiera entienden la propia moción. Comparando ya en un caso con nuestra propia alta de gobierno, nosotros consideramos que sí traen muchos puntos, como es la libertad de elecciones, como justamente esta sociedad peligrosa, la importancia de la educación financiera, jamás nos llegan justamente a explicar, uno, el garantizar cómo nos ayuda, y dos, cómo su caso es mutuamente excluyente. Nosotros creemos que nosotros sí se lo hemos probado, justamente con todos los puntos que trajo mi primer orador. Y si bien es por eso que Baja de Gobierno ha ganado este debate. Es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso y ahora para finalizar este maravilloso debate llamamos a Fabricio para que primero pruebe su audio e inicie su discurso. Hola, nada más comprobando que se me escuche bien, si no, para iniciar ya. Sí. Perfecto, entonces inicio en 3, 2... Panel, creo que lo que nos invitaba a debatir esta moción era ponderar una situación en tanto considerar los beneficios y perjuicios que ambas tecnologías o ambos medios de acceder a financiamientos o de acceder a dinero nos pueden brindar. Nosotros creemos que lo que se ha planteado en este debate es como que en ambos escenarios hay riesgos, en ambos escenarios hay beneficios. Nosotros consideramos que el Estado o nosotros no deberíamos incentivar al uso de las tecnologías como las fintech, en tanto que nosotros como banca central o consideramos que la banca central sí nos otorga ciertos beneficios que las fintech nos pueden llegar a otorgar, pero consideramos que en la banca centralizada existen muchísimos menos perjuicios que como los que ya se esbozaron en la línea argumentativa que trajo mi extensionista. En ese sentido, nosotros consideramos que comparativamente el resto de las cámaras han dejado de exponer o mecanizar cuáles son los beneficios exclusivos que nos traen las fintech. Además, tampoco nos han impactado o nos han contrastado cuáles son los perjuicios exclusivos que nosotros deberíamos asumir. Nosotros en la línea argumentativa que ya les había expuesto Britney, nosotros sí nos hemos encargado de esa chamba y lo voy a demostrar con mi línea de látigo, haciendo las comparativas respectivas. En primer lugar, vamos a ocuparnos de lo que nos dice la Cámara Baja de Gobierno, y es que ellos nos traen algunos puntos como que hay una capacidad de generar dinero, hay accesibilidad, punto que ya se venía manejando como desde la alta. Dicen que hay una mayor accesibilidad a las personas porque básicamente cierto porcentaje de la población tiene acceso a un celular. Además nos dicen como que las empresas se benefician porque hay una mayor circulación de dinero y pues hablan de estabilidad. Nosotros consideramos que nada de eso es
cierto y nada de eso es exclusivo. En primer lugar, nosotros consideramos que la capacidad de generar dinero no es exclusiva o no depende exclusivamente de las fintech, y tampoco nos logran mecanizar o nos logran explicar cómo es que esta capacidad de generar dinero sería, pues, como un beneficio en la mayoría de la población. Nosotros consideramos que desde el lado de la banca centralizada, como con regulaciones, nosotros consideramos que esta capacidad de generar dinero sí se da a raíz de la diversificación de los productos. Es decir, hay productos más accesibles para cierto tipo de mercado, como lo pueden ser pues personas emprendedoras, otorgar créditos a fondo perdido, etcétera. Entonces nosotros consideramos que de nuestro lado sí existe esa capacidad de generar dinero y no es exclusiva de las fintech, ¿no? Luego nos hablan como de que las empresas se benefician y de la estabilidad. Creo que básicamente, en resumen, es que nosotros desde el lado de la banca centralizada adoptamos esos mismos beneficios, pero con el plus de que nosotros sí otorgamos una certidumbre jurídica y sí otorgamos una estabilidad, a diferencia de como nos dicen ellos que existen en las fintech, porque en primer lugar no nos dicen cómo es que va a existir una estabilidad, y en segundo lugar nosotros ya les hemos explicado cómo es que no existe esa estabilidad del lado de las fintech, pero sí de nuestro lado, porque nosotros estamos regulados, nosotros tenemos la capacidad de que se fiscalicen a las instituciones de crédito o a las instituciones otorgantes pues de dinero, y ellos no nos han explicado cómo es que existe esa estabilidad. Nosotros incluso llegamos a considerar que es mayor el riesgo que existe en estas tecnologías y que por lo tanto las personas no deberían verse incentivadas a ahorrar o poner como su dinero dentro de estas tecnologías, porque no existe esta certidumbre. Ahora, en comparativa, nosotros consideramos que pues nosotros sí hemos otorgado como en nuestra línea argumentativa hemos demostrado cómo es que nosotros asumimos sus beneficios, pero abonando además el plus de que los beneficios exclusivos del lado de la bancada, como pues son la menor capacidad de riesgos y además todos los beneficios. Ahora, en comparativa con las altas, pues creo que es básicamente lo mismo. Ellos en sus puntos como más fuertes nos traen como que no son tanto los requisitos, hay menos como burocracia y hay mayor información financiera. Además, pues de la accesibilidad, que igual ya quedó como refutado, ¿no? En primer lugar, nosotros consideramos que el riesgo que ellos hablan de como pues vas al banco y hay menor riesgo de que te asalten, pues nosotros consideramos que el riesgo existe en cualquier parte, pero nosotros consideramos que incluso estar dentro de una fintech, el riesgo es mayor a que pierdas tu dinero porque el mercado se volvió volátil de la noche a la mañana y no hay quien te respalde. Nosotros consideramos que de nuestro lado sí hay quien respalde ante un escenario como ese, como lo es en el caso de México, como existe el instituto, el INAPAV, algo así se llama, pero existen instituciones, el gobierno, para poder otorgar el permiso de funcionamiento a las instituciones crediticias, necesita que fijen como un fondo de reserva para eventualidades como esa. Nosotros consideramos que en las fintech ese riesgo existe, el que puedas perder tu dinero a causa de la volatilidad o a causa de hackeos o de robos cibernéticos, cosa que no se ha regulado completamente. Entonces nosotros consideramos que sí existen mayores incentivos o más bien en ese sentido nosotros consideramos que no se debe incentivar ese uso. Además, nos dicen como lo de la información financiera, pues básicamente nosotros consideramos que de nuestro lado esa información financiera también se da. ¿Cómo? Pues como el banco a veces otorga, como ya les decía, créditos a fondo perdido, los cuales únicamente se otorgan si tú como usuario vas a tomar ciertos cursos de información financiera o de manejo del dinero. En ese sentido, nosotros creemos que hemos ganado las comparativas y por lo tanto este debate. Nosotros únicamente, bueno, retomando y reconstruyendo la línea argumentativa, nosotros ¿qué les hemos expuesto? Dos puntos centrales, panel. Uno, el beneficio de la centralización en los bancos y dos, que no hay, como los perjuicios de las fintech. Nosotros les hemos expuesto cómo es que, uno, los bancos sí tienen una regulación y no solamente eso, hay sanciones para las bancas que incumplen con estas sanciones o que pueden dejar de cumplir la normatividad. Nosotros creemos que eso es sumamente importante porque eso te brinda seguridad, estabilidad para manejar tu dinero y para poder hacer uso o acceso de las herramientas financieras. Luego, nosotros consideramos que los bancos también constantemente están actualizando su facilidad de interacción con los usuarios y eso brinda también que haya ese
como acceso más fácil hacia los usuarios, y después les hemos explicado cómo es que del lado de las fintech no existen esas regulaciones y por lo tanto existe un mayor riesgo de pérdida o de tus recursos, y que por lo tanto las herramientas financieras no cumplan con sus objetivos. Y además, pues les hemos expuesto cómo es que incluso existiendo regulaciones no son suficientes para el caso de las fintech. Entonces, panel, nosotros les hemos expuesto que no todo, no, que existen unas... No, disculpen. Muchas gracias por ese discurso y gracias a todas por este gran debate. Pues les deseamos el mejor de los éxitos en el pase a cuartos, y en este momento vamos a pasar a la deliberación, así que pido a las personas debatientes que por favor dejen la sala, porque vamos a usar esta misma sala para deliberar, como fue indicado en las instrucciones. Muchas gracias. Entonces, si